Muy buenas. En este video nuestro propósito es estudiar el capítulo 2 de la teoría de la justicia de Rawls, los principios de justicia, y vamos a abordar una parte que es la formulación primera que él hace y la explicación de las interpretaciones del segundo principio, que es llamado el principio de la diferencia. Pero para ello debemos partir por recordar que para Rawls la teoría de la justicia consta de dos partes principales. La primera vendría a ser una interpretación de la situación inicial, esta posición original, la situación hipotética en la que se eligen los principios de justicia, donde se van formulando distintos principios disponibles para que las partes que deliberen en esta posición original consideren y deliberen para elegir uno. Y la segunda parte es un razonamiento que establezca cómo se van a elegir los principios de la justicia y cuál finalmente van a ser aceptados. Recordemos que entendiendo la sociedad como un sistema de cooperación caracterizado tanto por el conflicto como por la armonía de intereses, los principios de justicia cumplen el rol de asignar las cargas y ventajas de dicha cooperación social, ¿no? Van a distribuir cargas y beneficios, van a distribuir derechos y deberes. Rawls se va a ocupar en este capítulo de la primera parte de la teoría, que es la caracterización de las partes en la posición original, la descripción de los límites a sus razonamientos, a los que conocen, a lo que van a considerar, sobre el objeto que van a discutir, etcétera. Y Rawls parte hablando de las instituciones y de la justicia formal, parte con ciertas definiciones que son más o menos aceptadas en el mundo de la teoría política sobre instituciones como conjuntos públicos de reglas que establecen restricciones a la conducta de las personas y que sirven como pauta de expectativas razonables y más o menos conocidas por todos, ¿no? Existe una institución allá donde existe un sistema de reglas público en el sentido que está a disposición del conocimiento de todas las personas en el que rige, y establece restricciones a la conducta, establece incentivos a la acción, y en el fondo va haciendo, reduce la incertidumbre de la cooperación social al estabilizar pautas de conducta, nos permite ver qué consecuencias tendrían ciertos comportamientos nuestros, y así se puede decir que existen instituciones reconocidas, instituciones que no son cierto papel, no son solo papel. Las instituciones existen cuando las acciones que regulan se llevan a cabo regularmente conforme a un acuerdo público. Es decir, tienen que tener ese sustento, tienen que estar enraizadas en la sociedad. Una institución que no está enraizada, está en crisis y eventualmente, si se desvincula completamente de la sociedad en la que opera, una institución como esta muere. Así que las estructuras, las instituciones de la estructura básica de la sociedad son instituciones entendidas como sistema público de norma. Las partes que son regidas por estas instituciones, en efecto, saben en qué consisten y saben qué se espera de ellas. Una persona, entonces, puede así, de esta manera, tener expectativas razonables de lo que las instituciones exigen de sí. La estructura básica de la sociedad vendría a estar marcada por ciertas instituciones sociales que tienen efectos permanentes y están presentes desde el inicio en nuestras vidas. Instituciones que Rawls de nuevo no va a definir específicamente cuáles son, pero sí nos va a hablar de que estas instituciones son macro en el sentido de que pueden entenderse como la Constitución, las grandes disposiciones del sistema social, las grandes disposiciones del sistema económico. Y creo que es importante dar cuenta, Rawls habla de que las instituciones tienen que examinarse en su conjunto. Podemos tener una vista más amplia de las instituciones o más estrecha. El tema es que podemos tener sistemas en su conjunto que son injustos, pero que tengan instituciones particulares que son justas. Puede haber una institución justa en un sistema que en general es injusto, y podemos tener un sistema injusto que esté compuesto de instituciones particulares justas. Hay que observar entonces el todo, hay que contemplar las instituciones en el sistema, en el marco en el que están rigiendo. Y otra discusión muy interesante respecto a las instituciones es el hecho de que si bien estas instituciones
uniforma, o sea, si bien estas instituciones reducen la incertidumbre al brindar pautas esperables de la conducta, también es cierto que donde existen instituciones justas en un sentido formal, donde se cumplen sus mandatos de forma imparcial, no necesariamente tenemos una justicia sustantiva, aunque es probable. Para Rawls, una administración imparcial y congruente de leyes es una justicia formal. La justicia formal exige que las leyes e instituciones se apliquen igualitariamente a aquellos que pertenecen a clases definidas por ellas. Es una definición bastante formal. Hay instituciones que pueden aplicarse de manera igualitaria y ser injustas de todas maneras. No obstante, Rawls cree que este apego por la justicia formal de aplicar procedimientos bien conocidos por todos y que sean aplicados de manera imparcial y de forma igualitaria, viene de la mano con cierto anhelo de una justicia sustantiva, que viene de la mano con cierto anhelo de tratar a los demás de forma imparcial, sin vernos influidos por consideraciones que no sean procedentes desde el punto de vista de la justicia. Es probable entonces que donde haya justicia formal encontremos justicia sustantiva, entendida como ese deseo de reconocer los derechos, libertades de los demás y compartir el mismo espacio de una manera igualitaria. ¿Qué clase de principios de la justicia va a defender Rawls para la estructura básica de la sociedad? Él parte por enumerar de manera provisional, va a presentar un argumento intuitivo en favor de los dos principios de la justicia, a los que él argumenta se llegaría a un acuerdo en la posición original, y la primera formulación que hace es una división en dos principios. El primero vendría a ser el principio de las libertades, y es que cada persona tiene derecho a un igual esquema de cooperación más extenso de libertades básicas, que sea compatible con un esquema semejante de libertades de los demás. O sea, que tengamos derecho a un esquema de libertades lo más extenso posible mientras ese esquema de libertades sea compatible con un esquema similar para los demás. Y el segundo, que es el principio de la diferencia, sostiene que las desigualdades sociales y económicas son aceptables y están conformadas de modo tal que sean ventajosas para todos y se vinculen a empleos y cargos asequibles para todos. ¿Ya? Que estos cargos sean asequibles para todos y que las desigualdades sean ventajosas para todos son, sin embargo, dos formulaciones bastante ambiguas y pueden ser interpretadas de varias maneras, así que Rawls va a ocupar una sección de este capítulo en explicar las diferentes interpretaciones del segundo principio, en el que nos vamos a detener un poco. Ahora, debe notarse que estos principios, tanto el principio de la libertad como el principio de la diferencia, no aplican a, a cualquier esfera de la vida social, por así decirlo, sino que tienen un ámbito muy restringido al diseño de la estructura básica de la sociedad. Aplican a las grandes instituciones de la estructura básica de la sociedad, que ya habíamos dicho antes, vendrían a ser temas como la Constitución, el sistema económico en general, las grandes disposiciones sociales como podrían ser no sé, el mercado de trabajo, cosas así. Se discute si la familia forma parte de la estructura básica de la sociedad o no en Rawls. Hay personas que no forma parte, hay personas que dicen que debería formar parte. Y Rawls en este primer libro, Teoría de la Justicia, es ambiguo, pero conforme va desarrollando su teoría a lo largo de los años va a decantarse por no considerar a la familia como parte de estas instituciones básicas. Así que, aplicándose la estructura básica de la sociedad, estos principios de justicia también aplican a partes diferentes. El principio de las libertades no aplica a lo que son las grandes consideraciones económicas o sociales, ¿no? Las libertades entonces están relacionadas con un aspecto de la estructura social que rige los derechos de las personas. Debe entenderse libertad en Rawls no como alguna libertad en general, o sea, una libertad abstracta que esté por ahí, por el aire. Rawls va a ser muy aterrizado en esto y él entiende libertad de la manera en que la tradición constitucional, no solamente de Estados Unidos, sino de las democracias occidentales, de las democracias constitucionales, ha entendido la libertad, que es un esquema de libertades básicas.
como la libertad política, el derecho de votar, el derecho de ser electo para cargos públicos, la libertad de expresión, de reunión, la libertad de conciencia, de pensamiento, de asociación, la integridad de la persona que la protege de tortura, de agresión, de mutilación, y el derecho a la propiedad personal, que no es la propiedad privada, porque Rawls de hecho genera una teoría que es consistente con algunas formas de capitalismo de propietarios, dice él, con otras formas de socialismo democrático también. No se la juega en ese punto. Y el segundo principio, el principio de la diferencia, que establece que las desigualdades son aceptables en tanto estén organizadas de modo tal que vayan en beneficio de los menos aventajados de una sociedad y que los cargos sean asequibles para todos, regula ambientes ya más del tipo de las desigualdades económicas y sociales. Ahora, Rawls también va a dar una prioridad a estos principios. No, él va a utilizar el concepto del orden lexicográfico consecutivo. Y es un poco complicado explicar esto porque no es una palabra familiar en nuestro léxico, pero cuando uno toma un diccionario, está todo organizado de modo tal que la A y todas las palabras que empiecen con A vayan antes que las palabras que empiecen con B, que todas las palabras que empiecen con B vayan antes que las palabras que empiezan con C. Entonces, si se fijan, para pasar a la B, tienes que haber pasado por la A. Para pasar a la C, tienes que haber pasado por la A y la B. Para pasar a la D, por la A, la B y la C. No puedes pasar a algo sin antes haber cumplido todo lo demás. Para Rawls, el orden lexicográfico consecutivo va de esto. Hay unas reglas de prioridad donde el primer puesto se lo lleva el primer principio de justicia, que vienen a ser el principio de las libertades, y el segundo el de las diferencias. Entonces, para Rawls, el principio de la diferencia, el que establece que las desigualdades tienen que ir en beneficio de de los menos aventajados para que sean aceptables, no puede cumplirse antes que las libertades de las personas. Y esto es otra manera de decir que la libertad de las personas no está sujeta a regateos ni es sacrificable para conseguir un mayor bienestar social o para regular las desigualdades económicas. Y por eso es tan importante que las libertades de Rawls sean libertades básicas y por eso también es importante que él no incluya la propiedad privada dentro de las libertades básicas, porque así el principio tiene más juego. La idea de Rawls aquí es que las personas tienen una inviolabilidad fundada en la justicia y por eso nadie puede ser usado, ¿ya? Porque eso sea mejor para la sociedad, porque traiga un mayor bienestar social o porque nos ayude a conseguir un esquema más igualitario. Mm, Pero además Rawls tiene la convicción de que el primer principio de justicia, el principio de las libertades básicas, es más fácil de cumplir que el principio de las diferencias y por tanto tiene que estar primero, porque si ponemos lo más difícil en primer lugar, nunca pasaríamos a cumplir los demás principios que vienen en un orden inferior en esta escala lexicográfica consecutiva. Así, de este modo, Rawls va a decir que sus dos principios de la justicia expresan una concepción más general de la justicia, y cito, todos los valores sociales, libertad y oportunidad, ingreso y riqueza, así como las bases del respeto a sí mismo, habrán de ser distribuidos igualitariamente, a menos que una distribución desigual de alguno o de todos estos valores redunde en una ventaja para todos. Debe notarse que libertad y oportunidad, ingreso y riqueza van asociados a los principios que ya hemos hablado, pero las bases del respeto a sí mismo son algo nuevo que introduce Rawls y que tiene que ver igual con el primer principio de la libertad y que se relaciona con el segundo principio de la libertad también, pero sobre todo, las bases del autorrespeto a sí mismo le dan cierta estabilidad al pacto social que se está haciendo, le da estabilidad a la concepción de la justicia que se quiere sea pública, es decir, que sea reconocida y aceptada por todos. Rawls dice que una sociedad bien ordenada, regida por esta concepción de la justicia que es pública, que todos reconocemos, que todos sabemos que los demás reconocen y están dispuestos a seguir, y que por tanto también estamos dispuestos a seguir, y que en general sabemos que las instituciones cumplen, va generando cierta
parte de la identidad moral de las personas que crecen en esta sociedad bien ordenada y que eso le va dando estabilidad al pacto. Y así esta sociedad justa puede prolongarse en el tiempo. Bien, la injusticia consiste entonces en que las desigualdades no beneficien a todos, así en corto. Ahora bien, lo que se está distribuyendo en la estructura básica de la sociedad son ciertos bienes primarios. Los bienes primarios son ciertas cosas que todas las personas quisieran tener para desarrollar sus planes racionales de vida. Rawls no dice cuáles son estos planes racionales de vida porque él asume que cada persona va a tener su propio plan racional de vida dependiendo de sus, bueno, de sus gustos, de sus preferencias, de las experiencias que ha vivido. Eso, el plan racional de vida, el proyecto de vida de cada persona es cosa de cada persona. Lo que Rawls dice es que independiente de cuál sea ese plan de vida, hay ciertas cosas que todos queremos tener para poder perseguirlo independiente de la vida que nos toque. Necesitamos ciertos derechos, ciertas libertades, oportunidades, ingreso, riqueza, necesitamos el respeto a nosotros mismos para poder perseguir estos bienes, para poder perseguir nuestros fines. Por eso, a este conjunto de bienes que quisiéramos tener, sin importar cuál sea nuestro proyecto de vida, Rawls lo llama bienes sociales primarios. Y son bienes sociales primarios porque en mayor medida son distribuidos y depende su distribución de las instituciones sociales que elegimos. Hay otros bienes que son los bienes naturales, ¿no? Nuestro talento, nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestras afinidades, nuestra inteligencia, el que tengamos habilidades que sean como consideradas valiosas para la sociedad. Esos son bienes, pero son bienes naturales, no dependen de la asignación de las instituciones sociales ni del cómo se conformen. ¿Venimos con ellos o no venimos con ellos? Son parte de una lotería natural y en sí mismos no son justos ni injustos. No podemos decir, es injusto que tú seas bueno para la pelota y yo no. No podemos decir eso, no tiene sentido. Lo que sí es injusto vendría a ser construir una sociedad basada en esas instituciones, o sea, que basemos nuestras instituciones en estas contingencias que son meramente accidentales, que no tienen nada que ver con la moral, son factores moralmente arbitrarios. Nuestras instituciones son injustas en la medida en que nosotros permitimos que estos factores arbitrarios, desde el punto de vista moral, influyan en cómo se distribuyen las cargas y beneficios de la cooperación social. Creo que el video está quedando largo, entonces vamos a ir de plano a las interpretaciones del segundo principio. Recordemos que el segundo principio establecía que las desigualdades son aceptables en la medida en que redunden en ventajas para todos y que estén vinculadas a cargos igualmente accesibles para todos. Ventajas para todos e igualmente asequibles se pueden interpretar de varias formas. Yo voy a poner un cuadro aquí en el que vamos a ver qué ventajas para todos pueden entenderse desde la eficiencia o desde el principio de la diferencia. Y que sean igualmente asequibles los cargos puede entenderse como una igualdad de posibilidades abiertas a las capacidades o oportunidades equitativas. Al combinar estas dimensiones se nos forma un cuadro de 4 cuadrantes con varias combinaciones posibles. Por ejemplo, ventajas para todos desde el principio de eficiencia y accesibilidad abierta a las capacidades nos genera un sistema de libertad natural. El principio de eficiencia y la igualdad abierta a las oportunidades equitativas, una igualdad liberal. El principio de la diferencia y los cargos abiertos a las capacidades, una aristocracia natural, y el principio de la diferencia, combinado con una concepción de la igualdad sobre la base de oportunidades equitativas, una concepción de igualdad democrática. Si abordamos en orden en que Rawls hace y la relevancia y el espacio que le da a estas interpretaciones posibles del segundo principio, debemos empezar por la libertad natural. En la libertad natural rige el principio de eficiencia y la igualdad abierta a las capacidades. El principio de eficiencia ajustado de modo que se aplica a las instituciones vendría a ser encontrar aquella distribución donde no sea posible mejorar las oportunidades o mejorar las expectativas de una persona sin afectar las de otros y que a su vez los cargos estén abiertos a las capacidades. Aquí
Se supone que una estructura básica justa que cumpla con estos principios de justicia se rige por la eficiencia y por cargos abiertos a quienes tengan la capacidad de ejercer aquellos cargos. De esta manera encontramos una sociedad que no es convincente desde el punto de vista de la justicia. O sea, consideremos la distribución de bienes. El principio de la eficiencia nos dice que una configuración es eficiente, Pareto eficiente, siempre que no sea posible cambiarla sin beneficiar a alguien al mismo tiempo que no afectamos a otra persona. Así, hay cierta, y voy a poner acá de nuevo una curva de Pareto para que podamos ver que existen muchos puntos eficientes que cumplirían con este principio de justicia y sin embargo no todos ellos nos parecen justos desde el punto de vista sustantivo, ¿no? Porque podríamos tener un punto donde la gente B tiene todo y la gente A no tenga nada, que no es eficiente. O sea, perdón, que sí es eficiente, pero que no suscita la cooperación voluntaria de A y que no puede servir como la base de la sociedad entendida como un sistema de cooperación. Eh, por otro lado, también tendríamos un problema en ver cuál de estos puntos es el más eficiente, porque en teoría todos los puntos sobre la curva BA tienen el mismo nivel de eficiencia, pero no todos ellos nos parecen igualmente atractivos desde el punto de vista de la justicia. Entonces, para seleccionar uno y solo uno, tendremos que guiarnos por un criterio, por otro criterio que no sea el criterio de la eficiencia. O sea, lo que tenemos aquí es que el principio de la eficacia no es por sí solo suficiente para establecer una teoría de la justicia. Y esto es lo que nosotros ya sabemos. No podemos enfrentar el problema de escoger un punto eficiente sin apoyarnos de una concepción secundaria. Así, sabemos que el principio de eficiencia no puede servir solo, no puede servir por sí solo como una concepción de la justicia. Y el otro problema con la concepción de la libertad natural vendrían a ser lo de los cargos abiertos a las capacidades, pues si abrimos cargos por las capacidades y no sobre la base de una igualdad equitativa de oportunidades, lo que tenemos es que quienes accedan a esos cargos van a verse beneficiados por ciertos factores que moralmente son arbitrarios, como su posición inicial y contingencias naturales. Por posición social, posición inicial, yo entiendo la posición social que ocupan las personas en una escala socioeconómica, el capital cultural con el que vienen, en un acervo familiar, por así decirlo. Entonces tenemos que las personas van a tener como ciertas capacidades que vengan ejercitadas de antemano, que los van a poner en ventaja con otras personas que quizás tengan esas capacidades latentes, pero no han tenido las mismas oportunidades para llevarlas a cabo. Los factores de riqueza y de ingreso, la suerte también van a influir. Entonces, la injusticia más obvia de este sistema de libertad natural es que las posiciones distributivas, cómo se reparten las cargas y beneficios de la cooperación social, se ven fuertemente influidas por estos factores arbitrarios. Pasando a la interpretación liberal, que vendría a ser, y vuelvo a poner la tabla, esta idea de principio de eficiencia y igualdad abierta sobre la base de oportunidades equitativas, volvemos a tener el mismo problema que habíamos dicho del principio de eficiencia, que no bastaba por sí solo para elegir una concepción de la justicia, que no puede construir por sí solo esta concepción de la justicia. La concepción liberal intenta mitigar lo que es los efectos arbitrarios de las contingencias sociales y naturales en la elección de los cargos, pero no logra hacerlo del todo. Si bien establece ciertas estructuras al sistema social para garantizar la igualdad de oportunidades, hay otros momentos, o sea, hay otros factores que impiden que esto sea del todo posible, porque tenemos que la distribución de la riqueza, el ingreso, las capacidades naturales de las personas siguen jugando un factor relevante. Supongamos que tenemos entonces dos personas con un talento latente para el piano. El problema es que la medida en que logren desarrollar este talento va a depender mucho del tipo de condiciones sociales y actitudes de clase con el que se enfrenten en su vida. Pueden tener la disposición de hacer un esfuerzo, pueden intentarlo
y pueden entrenar duro, pero en última instancia hay personas que están en mejor pie, en mejor punto inicial para enfrentar, para aprender incluso. No es lo mismo alguien que tenga la vida en una buena situación familiar, por ejemplo, que tenga capacidad para tocar el piano y que entrene en eso desde pequeño, a alguien que tenga ese mismo talento innato, por así decirlo, pero que no tenga una estructura familiar que le dé apoyo, que tenga que trabajar después de ir a clases, que no tenga el mismo tiempo para practicar. Dice a que el sistema se esfuerce por mitigar la contingencia de esos factores. Entonces se hace necesario establecer cierto principio de compensación que la concepción de igualdad liberal no establece, porque se rige por el principio de eficiencia y no por el principio de la diferencia. Por último, y Rawls no le presta mucha atención, está la aristocracia natural. La aristocracia natural derechamente no hace ningún esfuerzo por intentar mitigar factores moralmente arbitrarios en la distribución de cargas y beneficios de la estructura básica de la sociedad y cómo esta rige las vidas de las personas, porque supone y establece la obligación moral de que las personas con mayores dones naturales se limiten para promover el bien de los sectores menos aventajados. Es un ideal aristocrático porque se basa en cierta concepción de nobleza obliga. La igualdad democrática es distinta. La igualdad democrática lo que nos dice vendría a ser, en, la igualdad democrática lo que nos dice vendría a ser que las desigualdades tienen que ir en mayor beneficio de los menos aventajados, porque se basa en. Déjenme reformular este punto. La igualdad democrática se basa entonces en el principio de la diferencia y la igualdad equitativa de oportunidades. Entonces, tiene un doble cerrojo para mitigar las consecuencias arbitrarias de la lotería natural, de las contingencias sociales. El principio de la diferencia va a servir sobre la base de la igualdad de oportunidades equitativas para ir más allá de la concepción liberal al establecer que las desigualdades tienen que ir orientadas hacia el mayor beneficio de los miembros menos aventajados de la sociedad, suponiendo que al mejorar las oportunidades, las expectativas de vida de estos miembros menos aventajados, se mejora en general las expectativas de vida del esquema común todo. Y hasta aquí vamos a llegar por ahora. Cómo Rawls va a entender el principio de la diferencia desde la base de la igualdad democrática, porque cree que es la mejor manera de mitigar los efectos arbitrarios de la vida en general. Entonces, efectos arbitrarios que al diseñar las instituciones pueden darnos sistemas bastante injustos. De esta manera, al mitigar estos factores moralmente arbitrarios, Rawls pretende dar con una concepción de la justicia entendida como imparcialidad. El cómo lo hace va a ser el tema de los siguientes videos. Muchas gracias por llegar hasta aquí.